Muy buenos días y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver qué aprendimos en Poder Latino este año. Vamos a estar un poco repasando cuáles fueron las lecciones más importantes y los temas que realmente nos llevaron y nos ocuparon este año. Y me gustaría desde ya, por supuesto, que puedan hacer preguntas, puedan hacer comentarios o decir lo que ustedes quieran decir o saludar para fin de año. Desde ya, feliz año para todos. Así que bueno, vamos a arrancar un poquito viendo cosas que aprendimos y vamos a ir salteando entre el libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Hoy es la última sesión donde vamos a estar hablando de este libro y vamos a pasar al próximo, que después, Andrés, si me recordás cuál era, que no lo tengo acá anotado, pero lo vamos a estar diciendo en un ratito nomás. Así que vamos a arrancar con uno de los primeros temas y de los más importantes que vimos. Lu, también me gustaría que vos me ayudes. Y uno de los temas que vimos fue establecer una marca personal fuerte, ¿sí? Definir un estilo, un mensaje único en el mercado. Es decir, especializarse en un nicho, como por ejemplo propiedades en preconstrucción, lo que sería pozo, en usados, en tal área. O sea, no atacar a todo el mercado en forma conjunta, sino establecer ese nicho. Siempre es mejor ser especialista en algo y ser el mejor en algo que alguien generalista, ¿no? Si yo quiero comprar y voy a una tienda a comprar, no sé, un teléfono celular, ¿sí? Y le pregunto a alguien, ¿vos de qué sabés? ¿Y qué vendés? Yo vendo todo. Sé de lavarropas, de celulares, de esto, del otro. Y viene otro y me dice, no, mira, yo soy especialista en celulares de Apple solamente, ¿no? O sea, entonces, y yo me quiero comprar un celular Apple. ¿A quién voy a recurrir? ¿Al que es el especialista que sabe mucho de ese tema o al que sabe un poco de lavarropas, un poco de televisores y al final no sabe tanto de nada en específico, ¿no? Entonces es importante establecer esa marca personal donde relacionen nuestro nombre con ese tema, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero relacionar mi nombre con vendo propiedades en Miami, en la Florida, para inversionistas argentinos que viven en Argentina, ¿sí? O sea, esa es mi marca. Si vos vivís en Argentina y querés comprar una propiedad en Miami, yo sería el mejor para vos. Ahora, hay otro vendedor por ahí que dice, yo vendo todo, yo vendo en todos lados de la Florida. ¿Y a quién le vendes? A todos los clientes del mundo. Si viene un ruso también le vendo, si viene otro. Y vos decís, ¿y por qué no atender a todos? Porque cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su especificidad. Un argentino, ¿por qué tiene que confiar más en mí que una persona que está en Miami y que es, no sé, venezolano, por ejemplo? Bueno, en realidad es porque yo por ahí conozco de las leyes de Argentina, cómo, o sea, son los movimientos de capitales entre los países, cuáles son las restricciones, qué hay que declarar de un lado y del otro, cuáles son los usos y costumbres. La forma de comunicación también es distinta porque uno conoce la cultura, conoce en qué momento está el país, en qué momento están cada una de las situaciones. Entonces, ser especialista lo que nos da es nos pone arriba. Ahora, si somos especialistas, pero no lo comunicamos, y bueno, ahí vamos a estar en problemas, ¿no? Porque Y si otra nadie cosa, sabe Mati, en qué somos especialistas, vamos a tener problemas. Sí, Lu. no, me parece que esto como consecuencia lo que trae es generar la confianza en el cliente, porque justamente si somos especialistas y transmitimos esa especificidad, es como que el cliente adquiere rápidamente confianza y porque nosotros ya tenemos aceitado ese mecanismo porque nos dedicamos a una sola cosa. Es muy difícil abarcar y vender todo y ser especialista en todo porque en definitiva no somos especialistas en nada y no sabemos nada de nada. Pero si nos enfocamos en algo, en lo que sea, usados, casas, departamentos, lo que sea, construcciones de pozo, eso genera confianza, porque uno está como pez en el agua con eso, que es lo que hace todos los días. Entonces, eso se refleja también y es esa energía que uno transmite a la hora de vender. Entonces, eso me parece que es clave, tener como esa especialización. Bien, también otra cosa que aprendimos este año son estrategias efectivas de generación de leads, ¿no? O sea, algo muy importante es entender que justamente nosotros tenemos dos fuentes de, o sea, de personas que podemos encontrar. Una son las personas que nos conocen, ¿sí? Y otras son las personas que no nos conocen, que serían estos leads, ¿no? Son los potenciales clientes. Entonces, tenemos que tener nosotros una fuente de generación de leads, de personas que no nos conocen, que estén ingresando a nuestro negocio diariamente, ¿sí? Si nosotros no tenemos una estrategia de generación de leads, tenemos que comenzar ya mismo, ¿sí? Nosotros no podemos depender solamente de las personas que nos conocen
o de la publicidad de un aviso de una propiedad específica, sino que tenemos que tener campañas, ya sea en Facebook, en Google Ads, o sea, en cualquiera de esos dos sistemas que son los más populares, digamos, de generación de leads y de generación de, nosotros ponemos una publicidad, ponemos algún video, un anuncio, descargar la guía, o sea, distintas estrategias que podemos tener, ¿sí? Y desde ahí nosotros lo que hacemos es simplemente vamos recibiendo leads que van a ir entrando a nuestra empresa y tenemos que tener justamente una estrategia de cómo comunicarnos con esas personas y cómo hacer para transformar esos leads a clientes, ¿no? No sé si vos Claro querés... que ahí sí. viene el paso número, el otro punto, que es cómo gestionamos justamente esos leads, cómo los acomodamos y cómo los vamos gestionando, porque nos entran una bocanada de leads. Entonces, para eso es fundamental tener un CRM que nos ayude a organizar y hacer el seguimiento de los contactos. Y muchos de esos leads van a ser cold, que no están listos, algunos van a estar más listos, que tienen más información, y otros van a estar, digamos, para el pipeline, decimos nosotros, que los tenemos que no atender en el momento, sí hacer el seguimiento de esa persona que ya tiene el dinero, que ya vendió, que ya quiere hacerlo. Pero por eso es fundamental que nosotros tengamos esa herramienta que nos ayude a identificar qué cliente está para comprar, qué cliente está para seguir una vez al mes, qué cliente está para seguir una vez cada 3 meses. Y ese es el seguimiento que se hace con el CRM, que es una herramienta muy potente que deberíamos tener, que Exactamente, cada uno si debería tener. estás usando el cuaderno para anotar lo que pasa con los clientes, sí, estás en problemas. ¿Por qué? Porque básicamente el cuaderno no te sirve para grandes volúmenes. ¿Para qué nos sirve justamente el CRM? Para poder empezar a meter los clientes en un lugar, ¿sí? Donde estoy ordenando esos clientes de acuerdo a criterios de cuándo los tengo que atender, ¿sí? O sea, nosotros ponemos hot leads, los que tenemos que atender ya, todas las semanas, todos los días, ¿sí? El pipeline son los clientes que todavía les falta algo, no están listos, tienen que vender para comprar, tienen que terminar de construir una propiedad, o sea, tienen que mudarse porque los chicos tienen que mudarse de escuela, o sea, por distintas razones la persona todavía no está lista o simplemente no tiene todavía la decisión tomada en su cabeza, lo tiene que conversar con alguien más que todavía le está generando una demora, o sea, los vemos que no están listos. Entonces, hay actividades que el CRM nos permite ir haciendo en forma recurrente, como por ejemplo mandar email marketing, mandar mensajes, hacer llamados. O sea, por ejemplo, digo, estos clientes los voy a recontactar cada 30 días, ¿no? O otro tema, por ejemplo, las personas que trabajan con rentas, con alquileres, ¿sí? Es el CRM me tiene que indicar cuándo tengo que volver a llamar a la persona que se le está por vencer el alquiler. La cantidad de personas que se les vence el alquiler y la persona que los atendió hace 1 o 2 años no está atenta a que lo tiene que llamar es, o sea, la mayoría, digamos. O sea, la minoría son los que tienen un sistema bien ordenado para saber cuándo llamar al cliente. Entonces, si nosotros tenemos un CRM, tenemos una herramienta que nos va a estar justamente, o sea, hablando a nosotros de qué tenemos que hacer hoy. ¿Cuáles son los llamados importantes que Y, tenemos que hacer hoy? Y otra cosa importante que además de ser como poner las alarmas y hacer los recordatorios, lo que tiene el CRM es que en cada cliente nos permite guardar la interacción. Nosotros podemos guardar qué hablamos con ese cliente, cuántos hijos tiene, a dónde va, cuál es el trabajo, en qué situación está, si se separó, si se está por casar. Toda esa información que nos conecta con el cliente, porque llega un momento que son muchos y no nos acordamos de todo. Entonces nos permite abrir esa ficha y tener toda la conversación y todo lo que fuimos haciendo con ese cliente. Exacto. Y un tema también muy importante que aprendimos es el tema de la comunicación con propósito, ¿no? O sea, hablar con propósito con los clientes, no estar 45 minutos hablando con un cliente de la vida, sino enfocarnos en qué tenemos que hacer en esa reunión con el cliente, para qué estamos hablando, ¿no? Y uno a veces o sea, yo cuando empezamos a hablar del tema del propósito, de ser intencional, ¿no? Me empecé a cuestionar también mis reuniones con otras personas, no con mis clientes, con amigos, familiares. Es decir, me reúno con alguien. Por ejemplo, ahora son las fiestas, nos reunimos con alguien. ¿Para qué me reúno? Pensemos, ¿para qué me estoy juntando? ¿Con quién quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué le quiero contar o qué le quiero preguntar a esa persona? Bueno, con los clientes sucede de la misma forma. ¿Para qué estoy en esta reunión con este cliente?
para generar una venta, digamos. O sea, al final estoy para generar esa venta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para el camino que me va llevando a esa venta? Bueno, primero la precalificación, ¿sí? Las 5 preguntas de precalificación, donde por qué está tratando de comprar es la pregunta más importante de las 5, ¿sí? Después lo tengo que llevar a una reunión de presentación, lo que llamamos la segunda reunión, donde le vamos a presentar que, de acuerdo a la precalificación que hicimos, le vamos a presentar qué es lo que queremos, o sea, o lo que al cliente le va a servir. Y si en esa presentación no se cierra porque hay algún tipo de inconveniente, vamos a ir a otra reunión donde vamos a intentar resolver ese inconveniente. Pero siempre las reuniones tienen que ser para avanzar en la venta, no para generar relación y hablamos 45 minutos de bueyes perdidos, sino que tenemos que estar bien, pero bien enfocados, ¿no? Y otro punto es aprovechar las redes sociales estratégicamente. Hoy en día, o sea, si no están en las redes sociales, estamos en un problema, ¿sí? Y entonces, como plan para el 2025, si tuviese que poner una de las cosas que diría, ¿qué tenemos que hacer en el 2025? O sea, asegurarnos que haya un video por día nuestro en alguna red social, ¿sí? Ese sería el mejor tip que les podría dar y el más efectivo, económico y eficiente para hacer, ¿no? Que es filmar un video de que simplemente dando valor, dando conocimiento, contando sobre los temas interesantes para nuestro cliente. Definimos quién es nuestro cliente, ¿sí? Defino que mi cliente es, por ejemplo, una persona que vive en Argentina y que quiere comprar en Miami, entonces le hablo de las ventajas, las desventajas, los miedos, las cosas que sirven, las cosas que no sirven. O sea, pero es muy importante entender quién es mi cliente, que no son todas las personas que quieren comprar propiedades en el mundo ni en el universo, ¿no? Y Mati, eso lo que nos permite también es acortar muchísimo el tiempo, porque si nosotros tenemos que ir hacia el cliente, es como que vamos uno a uno y es todo como más lento y tenemos que, bueno, ese es nuestro trabajo en definitiva, pero con las redes sociales es mucho más masivo y hace que los clientes vengan a nosotros o que, sobre todo los que no nos conocen, ah, sí, yo te vi, ah, me gustó esto que estuviste hablando, o ya como que acortamos mucho el camino. Entonces es muy poderosa la herramienta de las redes sociales, aunque a los más grandes a lo mejor nos cuesta más, es algo que se instaló y va por ahí. Entonces uno tiene como que hacerlo en la medida que pueda, pero tiene que estar en las redes sociales, porque eso acerca. Total. Andrés, cuando estés listo, me gustaría también que vayas mechando con el libro. Pero mientras vamos a seguir con campañas automatizadas de email marketing, ¿sí? Cuando hablamos de campañas automatizadas de email marketing, es la herramienta más simple, más económica y más fácil para justamente hacer seguimiento automatizado de los clientes que no van a comprar ahora, ¿sí? Los que van a comprar ahora los sigo personalmente, invierto mi tiempo, llamo por teléfono, hago Zooms, voy a visitar, o sea, estoy encima del cliente que va a comprar ahora, ¿sí? Del cliente que no va a comprar ahora, no le voy a dedicar mi tiempo, no se lo voy a dedicar, ¿sí? Le voy a dedicar mi tiempo de automatización, o sea, mi sistema es el que va a estar comunicándose con ese cliente para que luego cuando esté listo diga, ah, sí, Mati me está escribiendo hace 12 meses que me manda una cosa. Yo no leí nada de lo que me escribió Mati, pero sé que debe estar a full porque me escribe todo el tiempo y veo su nombre, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa no es que lean cada uno de los mails, sino que reciban nuestro nombre en su casilla con un contenido que diga cómo comprar en Miami, los miedos para comprar en Miami, no cometas estos errores, los tips financieros, económicos, fiscales, contables, o sea, toda la situación que lo que al cliente le da la sensación es mirá todo lo que Mati sabe, ¿no? O sea, sabe de todo esto, por eso me está mandando toda esta información, ¿sí? Entonces, muy importante el tema de tener activo un sistema automatizado de email marketing. Ahora, Lu, una pregunta. Cuando hablamos de tener un sistema automatizado y todas estas cosas, ¿las haces vos? ¿Las tenés que hacer vos, todas esas cosas? Y no, debería hacerlo una persona que sabe. Nosotros nos tenemos que dedicar a vender, tenemos que delegarlo en un asistente o en una persona que sea especialista. Y Exacto. agregar a esto que decías de la automatización, que a veces uno piensa, uy, tantos mails, lo vamos a saturar. La idea principal, la estrategia, es estar en la mente del cliente. Porque el cliente, la verdad que para tomarla, no está todos los días pensando en comprar, en vender. Bueno, cuando ya está listo, sí, pero la verdad que hasta llegar a ese punto es todo un proceso. Entonces nosotros tenemos que estar en la mente del cliente como para
ir llevándolo y que, o sea, en el momento que esté listo, nos llame a nosotros, nos llame a otro. Entonces, el objetivo es estar en la mente del cliente. Entonces, entender que lo vamos acompañando de a poquito, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, pero bueno, y sí que lo haga otra persona, ¿no? No, no nosotros. Exactamente, tenemos que tener un equipo que nos ayude en esa parte, ¿no? Me pasó hace muy poquitos días que necesitaba un carpintero para armar algo, un mueble, ¿sí? Y entonces fui a buscar el carpintero que me había hecho algo hace 4 años para atrás, ¿no? Entonces, primero no me acordaba el nombre del carpintero, segundo ni siquiera lo tenía agendado como carpintero, me costó un montón volver a encontrar el dato del carpintero que me había atendido y entonces cuando lo encontré el chat, de casualidad lo encontré. O sea, le escribí y la primera pregunta que le hice, ¿cuál fue? Hola, ¿seguís trabajando de carpintero? O sea, imagínense el no marketing, ¿sí? De esta persona, ¿no? O sea, el no marketing. Yo nunca más después de trabajar con él recibí nada de él, no sé nada de él, no sé si siguió haciendo, si es el capo de la carpintería o hace una mesa para un amigo una vez por año. Entonces, fíjense la importancia de estar en presente. Si el carpintero me hubiese mandado emails, si el carpintero hubiese estado en mi Facebook, en mi Instagram, en mis redes sociales, si el carpintero me hubiese mandado un saludo de fin de año, lo que sea, yo sabría que el tipo sigue siendo carpintero, ¿sí? Si el carpintero tuviera una foto que dice carpintero en el coso de WhatsApp, en vez de, no sé, la foto de un paisaje lindo, ¿sí? Entonces ya no le tengo que preguntar, dice carpintería, esto, lo otro, usa un WhatsApp Business en vez de usar un WhatsApp personal, con toda la información, su página web, o sea, fíjense a qué punto a veces estamos totalmente fuera de la visión del cliente, ¿no? Y vamos a seguir con el tema de webinars, ¿sí? Seminarios web o webinars como herramientas también de atracción y de cómo hacer justamente para dar valor a nuestros clientes, ¿sí? Nosotros deberíamos estar haciendo por lo menos un webinar semanal, ¿sí? Un webinar semanal. ¿Qué es un webinar? Un webinar es esto que estamos haciendo ahora, con la única diferencia que lo haríamos sin la presencia de las caras de ustedes y de ustedes en el. O sea, lo estaríamos haciendo, se verían solamente las personas que hablan, digamos, o sea, las que están dictando el webinar, no se verían los clientes, digamos, porque los clientes están como ocultos atrás, porque no queremos que interactúen, porque necesitamos que, o sea, el webinar sea como algo más profesional, ¿no? Eso se contrata en Zoom, es muy fácil. ¿Y de qué es el webinar? Bueno, los webinars pueden ser de temas innumerables y la principal recomendación que les doy es que simplemente vayan a ChatGPT y le pregunten, o sea, 100 ideas para hacer webinars, que les dé las 100 ideas para hacer webinars y ahí ponen todas las características. Yo soy esto, hago esto, me dedico a esto, mis clientes son estos, ¿sí? Y quisiera dar este mensaje o quisiera generar confianza en mis clientes o lo que sea, le ponen al ChatGPT eso, escriben y el ChatGPT le va a dar 100 temas, o sea, de los que pueden hablar en un webinar y después agarran uno solo de esos temas, el que más les gustó a ustedes para arrancar, ¿sí? Y les piden al ChatGPT que les ayude a desarrollar ese tema y les va a dar un montón de ideas de cómo hacer ese primer webinar. Ese webinar tiene que durar entre 15 y 20 minutos. ¿Cuál es el objetivo del webinar? El objetivo del webinar es entender qué personas se conectan para escuchar lo que yo estoy diciendo. Eso como primera medida. Entonces, yo tengo una base de clientes justamente que trabajo en forma automatizada, son todos mis leads que no están listos ahora, ¿sí? Que cuando ellos se conecten al webinar, yo voy a decir, ah, mira, este que no estaba listo me está escuchando. Vamos a llamarlo y vamos a preguntarle si de casualidad está listo, ¿no? La segunda razón para hacer un webinar es generar confianza en los clientes y la tercera razón es generar contenido. No sé, si yo hago un webinar, después ese webinar puedo recortarlo, ¿sí? Y puedo ponerlo en mis redes sociales, ya sea entero o de a pedazos tipo shorts. Entonces es una forma de hacer Y contenido. Lu, algo, un punto más, que el webinar te permite posicionarte como experto. Hace que tus clientes te vean como referente de eso específico a lo que te dedicas. Y además de pedirle al chat GPT los temas, uno puede agarrar mismo de su diaria, experiencias con clientes, algo que aporte, cómo está el mercado, propiedades que hayan ingresado, o sea, hacer como una charla. Al principio vamos a tener que practicar un poco más, después va a salir automatizado,
está bueno hacerlo con alguien, como para que sea una charla y que puedan, que no sea uno que está hablando, que normalmente se pone nervioso, hacer un ida y vuelta o con algún, digamos, experto en el sector, algún desarrollador o alguien que nosotros consideremos que puede aportar valor a nuestros clientes. Y bueno, mencionaste el otro de los puntos fundamentales que aprendimos también este año es el uso, además del CRM, de las tecnologías avanzadas como el chat GPT, que ese es otro de los grandes que se vienen a instalar y que algunos no conocen, otros conocemos un poco, pero es una herramienta súper potente a todo nivel, pero a nivel laboral la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo, porque es mucho más potente que cualquier experto. Son muchos expertos juntos a los que podemos consultar. Entonces, eso, apoyarnos sobre todo en el chat GPT, en la inteligencia artificial, es algo muy importante, me parece. Sí, ahí quisiera agregar algo, si me permiten, que es diferenciar entre sabiduría y conocimiento. La inteligencia artificial nos da conocimiento y es fundamental, pero aparte, de alguna manera también nos alivia de memorizar 2 millones de cosas que con una simple, como decía Ford en el libro, con solo apretar un botón tengo todas las respuestas. Claro que es fundamental darle el contexto. Muchas veces las personas no saben darle el contexto a la inteligencia artificial para que nos dé la respuesta correcta. Yo hice una pregunta, por ejemplo, relacionada con una actividad y era de tipo espiritual, entonces le pregunté la opinión según Krishnamurti y la opinión según otro digamos, otra persona muy espiritual que es Sadhguru. Y bueno, uno opina una cosa, otro opina otra cosa, pero nosotros lo que necesitamos son las distintas opiniones, las distintas alternativas, pero después la última elección es nuestra. Porque no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son formas de ver la vida distinto y cada uno lo tiene que ajustar a su forma de ser. Bueno, también, o sea, si alguno de ustedes no está usando el chat GPT, es como no, o sea, como hace 10, 15 años no haber estado usando Internet, digamos. O sea, la inteligencia artificial, pero específicamente la inteligencia artificial es algo muy grande, ¿sí? ChatGPT es una parte específica de básicamente un cerebro que nos contesta cosas a nosotros, ¿no? Y acabamos de lanzar hoy mismo un GPT. ¿Qué es un GPT? Es un chat GPT. ¿Sí? El chat GPT es el conocimiento global. Pero yo lo que puedo hacer es agarrar eso, separarlo, digamos, y entrenarlo, que significa agregarle un montón de información. ¿Para qué? Para que cuando nos dé las respuestas, el contexto, que es lo que decía Andrés, ya esté dado previamente. O sea, ¿cómo... Conocimiento especializado. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un chat GPT de Poder Latino, ¿no? ¿Quiénes son los que van a ir a preguntar al chat GPT? Personas que trabajan en el sector inmobiliario, ¿sí? Entonces, el chat ya sabe que cuando vos haces la pregunta, ¿sí? Sos una persona del sector inmobiliario que está tratando de resolver un problema relacionado con el sector inmobiliario. Ya no se lo tengo que explicar, ¿no? Pero por otro lado, también le cargo la información de los episodios de todo lo que hemos estado hablando. Le cargo al chat toda esa información que, por supuesto, que ChatGPT no la sabría, digamos, de qué hablamos nosotros en los episodios. Puede saber cosas sobre el contenido de eso. Entonces, yo puedo ir y preguntarle, contame qué se habló en el episodio 18 o qué se habló sobre CRM o contame cómo hago para, cuáles son las 5 preguntas de precalificación y cómo las puedo aplicar. Entonces, el chat ahí usa un conocimiento que le estoy poniendo sumado a su propio conocimiento. O sea, usa las dos partes y eso le da mucha potencia. Entonces ustedes se pueden meter en un chat especializado donde tienen la potencia de ChatGPT, pero también tienen el contexto de lo que nosotros venimos hablando. Fíjense la potencia que tiene eso para, por ejemplo, con clientes. Uno podría tener un GPT que sea como un abogado, digamos, que habla sobre las leyes inmobiliarias de un país. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿para qué país lo voy a hacer? Lo voy a hacer para las leyes que están en Miami, ¿sí?
le decimos al chat que usamos las leyes de Miami, inclusive se las podemos cargar, aunque las tenga, el chat GPT tiene las leyes cargadas, pero podríamos decir, bueno, a ver cuál es el código, lo último, esto, lo otro, se lo cargo por las dudas y le digo que se base solo en ese. Entonces, cuando del otro lado nosotros hacemos las preguntas, ya sabe que es una persona haciendo preguntas de real estate para saber sobre la parte legal de todo esto, ¿no? Pero eso es algo un poquito más avanzado, pero lo que yo les digo simplemente es, tengan el chat GPT en su teléfono nada más, o sea, así, para hacer así, y cuando tengan una pregunta de cualquier tema, pregúntensela primero al chat y después vayan a preguntar. Yo me he dado cuenta, o sea, algo que aprendí en este último tiempo, que tiene que ver con todo esto de las relaciones, ¿no? De quién nos rodeamos, no es solamente de quién nos rodeamos, sino a quién escuchamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos a quién escuchamos, ¿qué significa? Que escuchamos a las personas con las que tenemos conexión diariamente. Y muchas veces esas personas no son las mejores consejeras para lo que yo necesito, ¿no? Entonces, el otro día decía, bueno, a ver, había un amigo que dijo, tengo que comprar un auto, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y qué dudas tenés? No, porque esto, el otro. Le pregunté a un amigo, que ese amigo no se dedica ni a vender autos ni se especializa en autos, es alguien que sabe más que él de autos, digamos. Entonces le pregunté a un amigo, me dijo esto, el otro, y le digo, a ver, pará, decime las características del auto. Entonces yo agarro el teléfono, agarro el chat GPT y entonces le digo, me dice, quiero un auto que sea así, que sea así, que tenga esto, que tenga lo otro, que para acá, para acá, para acá. Y le pregunté al chat y le di las opciones. Se quedó, o sea, boca abierta porque él no usaba el chat, ¿sí? Y me dijo, increíble. Mirá, sí, estaba entre esto, esto y esto, pero con esto que vos me decís y esto y lo otro, decido por esto, ¿no? El chat no hace todo por nosotros, pero nos da rápidamente un contexto de cómo hacer las cosas. Otra persona que también estaba hablando con el tema de ChatGPT me decía que tiene una planta, que esto, que el otro, estábamos en una cena y le digo, pará, hagamos una cosa, dame las características, le pongo el chat, no usaba ChatGPT y ni siquiera le escribo. Le digo, escúchame, hablale, pum, le pongo el coso para que hable, le pongo el teléfono, entonces le dices, bueno, tengo una planta en mi casa que es una planta tal y que recibe el sol tal y que le pongo tanta agua y le puse, ya hice esto, ya hice el otro y la planta no revive. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el chat le contestó. O sea, ni siquiera el jardinero que viene a la casa ni siquiera sabía sobre ese tema. O sea, ni siquiera le había logrado revivir la planta. Entonces, tenemos un acceso a conocimiento que realmente tenemos que usarlo y es fácil, no tiene ninguna complejidad más que poder escribir en un chat o poder ¿Y cómo, hablarle. Mati, cómo haría si yo no tengo el chat GPT? ¿Cómo hago para tenerlo? ¿Tengo que pagar? ¿Me lo bajo? ¿Cómo es? No tienen que pagar nada, hay una versión gratuita que es suficiente, o sea, para la mayoría de las personas. O sea, simplemente buscan en el teléfono la aplicación ChatGPT, o sea, fíjense que sea como la oficial, digamos. OpenAI es la empresa que lo distribuye. Digo que sea la oficial porque hay otras que también lo traen, pero después nos quieren cobrar y qué sé yo. Bajen eso o en Google, no, en el Chrome, en donde sea, ponen chatgpt.com, creo que es. A ver, estoy mirando ahora justo eso. Chatgpt.com, sí, más fácil no podría ser. Chatgpt.com, entran ahí, se hacen un usuario, digamos, que es poner el mail y la contraseña, y ya están listos para poder arrancar y utilizarlo, ¿no? Bueno, también este año aprendimos a hacer presentaciones efectivas, ¿no? O sea, que significa justamente esto que llamamos nosotros la segunda reunión. Una vez que nosotros hablamos con el cliente, una vez que nosotros ya sabemos, o sea, qué es lo que el cliente quiere, entonces hacemos esa reunión de presentación que es muy importante tener bien claro cuáles son esos puntos, ¿no? También en lo que fue negociación y cierre, el tema importante que aprendimos fue cómo identificar las motivaciones del cliente. ¿Cuál es el motivo real por el cliente está operando? Es el tema más, pero más importante que nosotros tenemos con los clientes, que es saber por qué están comprando, porque eso nos va a dar un camino mucho más allanado de qué ofrecerle a ese cliente. También hablamos de manejo de objeciones, ¿sí? ¿Cuáles son las objeciones para compradores y para vendedores? Son finitas, hay una lista específica, son 8 para vendedores y para compradores un poco más, pero nosotros tenemos que tener esa lista de cuáles son las objeciones, qué nos dicen habitualmente los clientes, ¿sí? Cuando nosotros queremos transaccionar con ellos, cuando quieren comprar, cuando quieren vender, ¿sí? Es muy cara, está mal ubicada, esto. ¿Cuáles son esas objeciones que nos dicen a nosotros habitualmente y que nosotros, o sea, tenemos que tener bien claro cuáles son y cuál es la respuesta? Porque eso justamente es lo que nos da a nosotros la facilidad para justamente poder hablar, ¿no?
También tenemos lo que serían las técnicas de cierre. Estuvimos viendo técnicas de cierre, cómo hacemos para cerrar al cliente. Muchas veces nos pasa y dicen, yo invertí un montón de tiempo, invierto un montón de tiempo, pero no termino cerrando la venta, no termino concretando. Me la cierra otro, me lo vende otro. Bueno, ahí hay algo que evidentemente tenemos que trabajar, que es justamente este tema de técnicas de cierre. Y son todos temas que ustedes deberían ir como punteando para decir en qué estoy en cada uno de estos temas, en qué nivel estoy y qué me falta entonces para el 2025 empezar a practicar estos temas que obviamente que los vamos a ir revisando y volviendo a hablar durante los próximos episodios de Poder Latino y en las próximas sesiones, ¿no? También hemos visto cómo hacer para crear urgencia, ¿sí? Cuando hay una venta, tiene que haber una urgencia. No puedo estar diciéndole al cliente, el cliente me dice, voy a averiguar, lo voy a ver más adelante. O sea, tiene que haber una urgencia en el cliente en comprar y para eso tengo que hacer lo que llamábamos la oferta irresistible. Tengo que hacer una oferta en el momento para que la gente compre ahora. Si compras ahora, te doy esto, esto, esto y esto, tenés este beneficio. No es lo mismo si compras ahora que si compras más adelante, ¿no? También el tema de la negociación basada en el valor agregado, ¿sí? O sea, comprar con nosotros no tiene que ser lo mismo que comprar con cualquiera, ¿sí? Hay algo distinto que nosotros tenemos que ofrecer y tenemos que entender nosotros mismos cuál es el valor que yo le voy a estar dando a cada uno de mis clientes. También vimos gestión del tiempo, ¿sí? Hablamos bastante de gestión del tiempo y la resiliencia al rechazo, ¿sí? Ustedes tienen que trabajar todos los días en cómo gestionar el tiempo de ustedes. Nosotros tenemos un trabajo que lo que tiene de bueno y de malo es lo mismo, que es la independencia. Lo que tiene de bueno la independencia es que soy independiente, lo que tiene de malo la independencia es que a veces esa independencia me lleva por caminos que no son los adecuados, me hacen hacer cosas que no tengo que hacer. No, como vos no tenés jefe, todo otro, andá a buscar a los chicos, como vos no andá a hacer esto, como vos no, andá al supermercado, como vos no tenés, o sea, y eso nos pone, o sea, nosotros nos tenemos que tomar nuestro tiempo de trabajo, ¿sí? Como algo serio, como si estuviésemos en la oficina y como si tuviésemos a nuestro jefe acá mirándonos, ¿sí? Es muy importante esa parte. ¿Qué decís, Andrés? Bueno, no, cuando quieras comentamos algo porque el tiempo ya Dale. va completando. Lo primero es decir, el próximo libro que habíamos comentado era El efecto compuesto de Darren Hardy. Sí, ese me parece buenísimo. Creo que de este libro, Piense y hágase rico, es también muy importante. Lamentablemente no tuvimos muchas posibilidades, pero creo que este libro es fundamental como autodiagnóstico, ¿no? Habíamos hablado ya unas buenas partes. Algunas me gustaría repetirte como este deseo ardiente. Si no está ese deseo ardiente es inútil. La fe es otro elemento inevitable. Si no está la fe, en el fondo tienen que estar todos, pero estos, y bueno, son claves. Otro elemento que para mí es fundamental es la autosugestión, el conocimiento especializado, que vos lo estás materializando con la inteligencia artificial, las decisiones, la perseverancia. Las cosas no ocurren de un día para otro. Y como dice acá, la gente que, digamos, va adelante es la que toma decisiones rápidas y las sostiene en el tiempo. El que cambia decisiones cada rato no llega a ninguna parte. También el tema para mí es importantísimo, la energía que uno usa. Y eso tiene que ver, aunque uno no tiene idea al principio, la energía sexual, el amor y la espiritualidad son fundamentales también, que es otro capítulo que tiene. Y el tema del subconsciente, porque eso tiene que ver con toda la parte no consciente fundamentalmente, y es donde se instala todos los mandatos que si son favorables, inevitablemente nos llevan al fin que nosotros queremos y a los objetivos que están alineados con ese fin. Entonces, para mí el trabajo con el subconsciente es clave, ¿no? Y el sexto sentido, que también en alguna parte tiene que ver con el inconsciente, pero es como esa antena parabólica que vos tenés con el conocimiento universal. Y que, bueno,
Yo lo trabajé a través de una técnica, pero hay varias, por supuesto, como siempre, y es poder tener esa intuición que tiene que ver con lo que acá trabaja con la imaginación creativa. Y yo creo que ese es el límite de la IA. O sea, dentro de la imaginación hay dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. La sintética es la que puede tomar IA porque va tomando toda la información que existe en Internet, por decirlo de alguna manera, y la va buscando, la va combinando, etcétera. Pero la imaginación creativa es otra cosa, es una cosa que tiene que ver más con la espiritualidad y bueno, quizás en algún momento tenga ese radar IA, pero por el momento no lo tiene. Y si somos empleados o empresarios, inevitablemente no tenemos suficiente conocimiento especializado si no trabajamos con IA. Porque a lo mejor lo podemos tener en un ámbito pequeño, pero el resto no. Y cuando necesitamos más, es como decía Ford en este libro mismo, decían de Ford, yo le decían que era ignorante y no era ignorante. Él apretaba un botón y sabía todo lo que quería. Con esto creo que pero para mí es fundamental toda la parte, no solo leerlo es lo menos importante para mí, es aplicar todos esos cuestionarios a uno y ver dónde uno hace agua para ir llenando eso, digamos, sellando esos agujeros donde entra agua y que no nos hundamos. Mira, yo uso el fin de año y el principio de año, sobre todo el principio, porque el fin de año normalmente es un poco más difícil porque uno empieza con eventos, cierres de cosas, esto, lo otro, y a veces el principio de año es un poquito más tranquilo en ese sentido, pero es para sentarse y pensar justamente hacer ese autodiagnóstico, ¿no? Hacer esa autoevaluación de dónde estoy, dónde quiero ir, cuáles son los temas que tengo aprendidos, cuáles son los que no, y de eso entender qué es lo más importante. Acuérdense que vimos ley de Pareto, el 80-20, ¿sí? El 20% de los esfuerzos me traen el 80% de los resultados, ¿no? Y hay el Pareto del Pareto, que sería el 80 del 20, y el Pareto del Pareto del Pareto, que en definitiva nos dice que el 1% de lo que hacemos nos trae el 50% de nuestros resultados. Es algo que justamente si nosotros entendemos eso, con el 1%, o sea, si nosotros trabajamos 100 horas, trabajando solo una hora, vamos a obtener el 50% de nuestros resultados, ¿sí? Entonces, es muy importante entender cuál es ese 1%, ¿sí? Y ese 1% darle, ser especialistas y potenciarlo, porque es lo que más rápido nosotros podemos atacar, ¿no? Entonces, habíamos estado hablando, ¿querés decir algo, Andrés? Sí, que esa evaluación que vos mencionás la podemos hacer con cada uno de los capítulos de este libro. Excelente. Entonces habíamos hablado de gestión del tiempo y resiliencia, que es básicamente organizar nuestro día, tenerlo bien organizado, tener el día anterior a la noche la agenda del día siguiente y respetarla, no usar el tiempo como si no fuésemos empleados, sino justamente rendir el tiempo a que este es nuestro trabajo, acá tengo libre, acá tengo ocupado, y cuando tengo ocupado estoy ocupado, no estoy libre, estoy ocupado como si estuviese trabajando en una oficina, y el tema de aprender a recibir el no, ¿no? Que el rechazo no sea un tema Manejo permanente de de la que, frustración. sí, ¿cuántos Que no está, tenés que recibir, Lu, para poder recibir un sí? eh, no sé, Muchos. O sea, muchísimos. O Sí, muchos sea, yo no acabo hay de que recibir recibir. un no y estoy contento. no, en Exactamente. realidad estoy contento porque sé que en el, digamos, en el análisis, yo sé que de tantos no va a venir un sí, porque es Exacto. matemático. Entonces, de Pero 80 nos, no sé el número exacto, pero yo necesito atravesar todos esos no para que me llegue el sí, porque es estadístico, digamos. Entonces, tener eso en la mente, porque en nuestro trabajo es muy común la frustración que, bueno, el cliente no está listo, no ahora, no, y llamamos 10, 20, no, ahora no, entonces no generé nada, pero de repente un día levanto el teléfono o me llama alguien que sí está listo, que ya me vio y que ya quiere comprar y yo no hice nada, pero ya había recibido 83 nos y estoy por el piso. Entonces,
entender, por eso dice resiliente, que uno se tiene como que fortalecer de a poco, porque es difícil que no, todo el tiempo no, uno se bajonea. Eso es lo que Pero pasa. ese no, en definitiva, te ahorra tiempo porque Sí, además es un cliente que no va a hablar bien de vos. claro, entonces, ese es tal cual. Sí, no le voy a También vender, pararse, básicamente, ni me va a referenciar porque no voy a hacer una operación con él, tal sí, cual. O no igual. por lo menos no en ese momento. Exactamente, eso es lo que iba a decir, que es básicamente el no significa no en este momento, no significa no para siempre, con lo cual ese no, Exacto. o sea, lo que hace es darnos la oportunidad de haber hablado con esa persona, de haber contado en lo que estábamos y a partir de eso poder seguir avanzando, pero también me ahorra el tiempo, como decía Andrés, de no estar persiguiendo a ese cliente porque ahora no y mejor entonces me dedico mi tiempo a seguir a clientes que sí quieran ahora. Y por último, para cerrar, en este último minuto que nos queda, ¿sí? Es el tema de compromiso con la educación continua, un tema muy, pero muy importante. Deberíamos estar como mínimo 1 hora por día entrenándonos. 1 hora por día. Lo más importante que tenemos del día para hacer nosotros es educarnos. Entonces, si no tenemos 1 hora por día para educarnos, el año que viene nos va a esperar con los mismos resultados que este año. ¿Sí? Para tener resultados diferentes, tenemos que tener un nivel de educación diferente, ¿sí? Tenemos que aumentar nuestro nivel de educación porque la acumulación de eso es algo que realmente es lo que nos hace cambiar. Hace un tiempo largo ahora ya, porque esta anécdota la cuento hace tiempo, pero cuando nosotros dejamos de trabajar en relación de dependencia, hubo un año, ¿sí? Que yo hice la cuenta y le dije a Lu, le digo, escúchame, ¿te diste cuenta que este año recibiste más capacitación y entrenamiento que todo el resto de los años que trabajaste en relación de dependencia, contando qué cursos te dieron en tu trabajo, digamos, ¿no? O sea, qué capacitaciones te dieron en tu trabajo? Bueno, me dieron este curso, tantas horas en este año, ¿sí? Y vos sumabas las horas que habíamos estado en educación ese año del que estamos hablando y era superior a los últimos 10, 15, 20 años sumados, ¿sí? Entonces, es muy importante ir, o sea, teniendo una estrategia de crecimiento, porque eso es lo que nos va transformando en esa persona que logra esos resultados diferentes, ¿no? Para transformarse en un millonario hay que empezar a pensar como un millonario no es un tema de actividades, de cosas, sino que es un tema de mindset siempre. Andrés. Sí, ahí quiero hacer una distinción que es muy importante, esto de aprender a aprender. El aprender me lo sé de memoria, lo repito, lo puedo enseñar, pero no lo puedo llevar a cabo. Entonces no solo hay que aprender, sino yo digo aprehenderlo, ponerlo en el cuerpo, porque si uno no pasa la acción, todo eso no sirve para nada. Bien, y con esto entonces vamos a cerrar este episodio del día de hoy. Desearles un feliz año y espero que el año 2025 los lleve por un camino de éxito y de cosas buenas para ustedes, para su familia, para sus seres queridos, que es realmente lo que todos hacemos y por lo que todos nosotros estamos en esta situación y esa mentalidad que hay que cambiar. O sea, lo único que tenemos que modificar es la mentalidad. Acuérdense, es un tema de mindset, es un tema de cabeza, no es un tema de habilidades, es un tema de cabeza. ¿Sí? Tenemos que cambiar y modificar la forma en la que estamos pensando. La forma que pensamos nos llevó hasta donde estamos. ¿Sí? Necesitamos una nueva forma y la tenemos que adquirir de personas que ya la tienen. Así que piensen en 2025 con qué personas se quieren relacionar, cuáles son esas personas con las que les gustaría pasar más tiempo para poder desarrollar su mindset. Así que les mando un abrazo Ahí grande, los quiero mucho y nos estamos viendo. Chau, Feliz chau. año. Chau, chau.